Gracias y paz sean con nosotros del que es y que era y que ha de venir. Amén. Tal como ya lo dije, leamos ahora y escuchemos ahora el capítulo 3 del profeta Jonás. Yo creo que todos conocemos a Jonás, esa historia del pez grande por el cual después de la desobediencia Jonás fue tragado. Nos ponemos de pie. Jonás obedece al Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Amén. Tomen asiento, por favor. El profeta Jonás fue una de las primeras historias que tratamos hace 45 años, cuando recién habíamos llegado a Chile, en las clases de religión en el colegio alemán. Y yo me acuerdo que vivíamos en ese entonces en un departamento en Carlos Antunes, y mi esposa y yo, sin hijos todavía, pero ya embarazada, preparamos peces e invitamos a un culto con los niños de las clases de religión, y fue un culto con los niños. La iglesia estaba llena, repleta de familias y de niños, y después repartimos esas galletas de pez a todos, no me acuerdo si a todos los participantes o a todos los niños. Pero eso se me grabó. Pero hoy no vamos a hablar tanto del pez, porque la historia del pez se relata en el capítulo 1 y capítulo 2.
la oración que hemos escuchado, el Salmo, sino que hablamos más de capítulo 3 y a mí me llamaron 5 aspectos la atención en ese pasaje. Me llamó la atención la vocación. Dios llama a Jonás, la vocación de Jonás. Después, la predicación de Jonás. Y como tercer aspecto, la reacción de los habitantes de Nínive. Y cuarto, la absolución. Perdón, pero dije absolución para poder memorizarlo mejor. Y como quinto aspecto que no aparece en ese pasaje, la aplicación que le da Jesús a este relato del profeta Jonás, del Antiguo Testamento. Jonás es llamado por Dios. Ya había sido llamado una primera vez muy al comienzo del capítulo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Dios llama, Jonás escucha la vocación, el llamado, pero ¿qué hace? Desobedece. Uno podría predicar también sobre ese tema, de la desobediencia, pero gracias a Dios. Dios es misericordioso y lo llama por segunda vez, después de todo el relato de su desobediencia. Lo llama de nuevo, Jonás. Le invita, lo motiva de nuevo. Y con estas pequeñas frases introductorias en el capítulo 1 y capítulo 3, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Gracias a Dios, en el segundo intento, Jonás obedece. Y va a esta gran ciudad de Nínive. La vocación en toda la Biblia es un tema fundamental. El predicador, el profeta, tiene que escuchar y tiene que tener la certeza que es un llamado de Dios. Lo vemos en muchos otros ejemplos, solamente un ejemplo. Los discípulos de Jesús, los 4 pescadores, síguenme y yo les haré pescadores de hombres. En San Lucas, en San Mateo 4, por ejemplo, o los 12 en San Lucas 6. Pero lo importante es que Dios no llama a embajadores perfectos. Lo vemos en el caso de Jonás. Y no obstante los usa. No obstante les encarga una misión. Jonás desobedeció en el primer intento. Y solamente en el segundo intento obedece. Y si uno siguiera el capítulo 4, con la lectura del capítulo 4, también veríamos que este profeta es un personaje complicado, porque el capítulo 4 de nuevo se rebela contra Dios y no está conforme con lo que hace Dios y cómo Dios actúa. Pero lo que me llamó más la atención en el capítulo 3 es que si alguien ha escuchado la vocación de Dios, entonces esto puede significar aceptar desafíos tremendos. Lo vemos, y me voy a limitar a Jonás, lo vemos en el caso de Jonás. ¿Qué tiene que hacer Jonás? Tiene que ir a la gran ciudad Nínive,
Esto significaba, primero, un largo trayecto. No sé si viajó sobre un burrito, sobre un caballo, poco probable. Lo más probable es que haya viajado caminando. No medí el trayecto, pero es un largo trayecto desde Israel hasta Nínive. Jonás tiene que ir a un lugar desconocido y predicar en una ciudad desconocida, lo que no es tan fácil, porque significa ni dominar bien el idioma. No me acuerdo qué idioma hablaron en Nínive, si había problemas de comunicación directa. Y después también tenía que predicar. ¿Qué tenía que predicar? Lo que proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Imagínense. Tiene que ir a gente desconocida y no tiene que decirles, queridos ninivitas, yo vengo a anunciarles el amor de Dios. Yo vengo a decirles que Dios los ama más de lo que ustedes pueden imaginarse. Sino que, ¿qué tiene que decirles? En 40 días, esta ciudad será destruida. Yo no sé si eso causó mucha alegría en los habitantes de Nínive y si eso causó mucha alegría para Jonás. ¡Qué placer, qué alegría! Yo voy a Nínive, voy a conocer una ciudad desconocida, voy a hacer un viaje entretenido, voy a pasarlo regio en Nínive, voy a conocer otra cultura, otra gente, otras religiones, otras costumbres, tradiciones. Eso me interesa. No, tiene que ir a anunciar algo que no lo había esperado. El mensaje, la predicación que Jonás tiene que anunciar en Nínive no es un mensaje agradable. Y viaja, en la traducción al alemán dice que esta ciudad tenía una distancia de 3 viajes o caminatas de 3 días. O sea, era una ciudad para ese entonces enorme. Y en el último capítulo sabemos que había 120,000 habitantes. O sea, era una ciudad bastante grande. Y ahora Jonás camina por esta ciudad y no tiene mucho tiempo para mirar, sino que yo me imagino es una predicación continua, repetida en los diferentes espacios públicos de la ciudad. En las plazas, yo me anoté aquí para contextualizarlo un poco, en la Plaza de Armas, en la Plaza de la República, en las rotondas, en los parques bicentenarios, no sé si tenían un parque bicentenario, pero no importa, en todos los lugares, eso es lo que quiero decir, donde se reunían las personas, especialmente en la tarde, cuando las temperaturas ya estaban bajando un poco, o aquí en Puerto Montt subiendo. Aquí no esperamos que bajen más, sino que suban un poco. Y tiene que anunciar este mensaje: Nínive será destruida en 40 días. Un mensaje de juicio, de advertencia. Ya no les queda mucho tiempo, ya no pueden evadir la catástrofe, tienen que enfrentar, en fondo ese es el mensaje, tienen que enfrentar las consecuencias de su comportamiento, de la rebelión contra Dios, de la desobediencia, de la idolatría, de los desvíos sexuales,
de la rebelión en contra de la ley de Dios y de sus mandamientos, de haber rechazado a este Dios vivo de la nación de Israel. Juicio, advertencia. ¿Qué decimos de este mensaje? Bonito. No sé si ustedes han venido hoy a la iglesia para escuchar un mensaje de juicio, de advertencia. O si esperaban al llegar a la iglesia, hoy el pastor Gisel nos va a levantar el ánimo y después, saliendo de la iglesia, nos vamos a sentir mucho mejor para viajar, para enfrentar las tareas cotidianas, para comenzar esta semana. Y ahora escuchamos que el mensaje de Jonás es un mensaje de advertencia en 40 días. Me llamó mucho la atención que al comienzo de la reacción, que es el tercer punto, escuchamos de la vocación, de la predicación y ahora la reacción. Dice así: y los ninivitas le creyeron a Jonás. ¿Leí bien? No leí bien. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Ellos se dan cuenta que por medio de Jonás no habla un hombre, sino que habla Dios mismo, el Dios vivo, Yahvé, el Señor. ¿Y qué hacen? Es sorprendente. Proclaman ayuno. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Y después dice, desde el mayor hasta el menor, el rey mandó y su corte, el rey y su corte, publicaron un decreto, que no coman ni beban. Pueden imaginarse fácilmente, hace 2 meses aproximadamente nació nuestro 5º nieto en Valdivia, de la Raje, el Benjamin. Una guagua hermosa, grande, pesaba 4 kilos, 4 kilos 440 gramos, pesado, y midió 55 centímetros al nacer. Hoy ya pesa 7 kilos, o sea, va subiendo rápidamente. Pero eso no me interesa tanto en ese momento. Cuando compartimos con ellos me interesa muchísimo. Me imaginaba, desde el mayor hasta el menor, ropa de luto. Y nos encanta tanto ver al Benjamín, lo llaman Benjamín, en ropa bonita, porque se ve bonito. Y ahora también el Benjamín, como sus papás, debería ponerse o le deberían poner ropa de luto, un saco. ¿Cómo se vería? Y lo que más me llamó la atención, del mayor hasta el menor no deben comer ni beber. Eso sería nefasto. Porque el Benjamín, cuando quiere beber, la atención tiene que ser rápida. Es alimentada solamente con leche materna. Imagínense, la gritería en la casa sería insoportable. Pero así lo mandó el rey. Todos tienen que ponerse ropa de luto. Yo me había preguntado, ¿qué es lo que estaba buscando Jonás? ¿Qué es lo que Jonás estaba esperando de su predicación? Lo sabemos bien, por el capítulo 4. Él estaba esperando que Dios destruyera en 40 días esta gran ciudad. Y los ninivitas reaccionan de una manera totalmente opuesta. El rey bajó de su trono
significa renuncia o reconoce que delante de Dios, Él no debe estar sentado en el trono, sino que tiene que humillarse delante de Dios. Renuncia frente a Dios de su poder y se humilla delante de Dios. Y poniéndose ceniza en la cabeza significa un acto de lo frágil, un reconocimiento de lo frágil que es nuestra vida y nuestra existencia, que somos gente pasajera. Vivimos, nacemos, vivimos y morimos. Esa es la realidad. Y la expresión, la manifestación de eso es ponerse ceniza sobre la cabeza. Deberíamos habernos puesto ceniza hoy en la mañana cuando sacamos de la estufa. Teníamos mucha ceniza a disposición, pero no lo hicimos. Jonás, el predicador del juicio, vive una gran sorpresa. Arrepentimiento en toda una ciudad enorme. 120,000 habitantes. Yo no sé, tampoco averigué cuántos habitantes tiene Puerto Montt. ¿Alguien sabe más o menos? El doble. Gracias. Más de 200. Ya, más de 200. Pero imagínense, si hubiera en esta gran ciudad un movimiento de reconocimiento de nuestra realidad delante de Dios. Eso es lo que sucedió en Nínive. Entendieron las palabras de Jonás de manera adecuada y apropiada. Aquí habla un hombre. No, aquí habla Dios. De repente se vieron en la luz de Dios. Terminaron de inmediato todas las explicaciones humanas, justificaciones personales, todos los intentos de análisis psicológico, las acusaciones que también se usan hasta hoy en día tan frecuentemente. Es que mis amigos me sedujeron, es que todos lo hacen, es que esta es nuestra cultura. Jonás, no vengas con posturas tan anticuadas. Somos habitantes de una gran ciudad con vida pulsante. Tenemos una cultura diferente de la que estás acostumbrado. Nosotros aquí vamos con el tiempo, conceptos modernos. Parece que no estás muy bien informado. Te proponemos que te actualices, te pongas al día. Primero deberías conocer mejor nuestra ciudad, tradiciones, filósofos, creencias. Te invitamos a una de nuestras fiestas y te darás cuenta que lo estamos pasando re bien. Y cuando lo vivirás, seguramente cambiarás de opinión. La vida es breve, hay que disfrutarla, hay que pasarlo bien. Pero no, nada de ello. Desde el mayor hasta el menor, se vieron en la realidad, en su realidad humana, delante de este Dios vivo. El rey y su corte, y yo me imagino, eso significa todos los poderosos, ministros, subsecretarios, gobernadores, alcaldes, universidades, estudiantes y el cuerpo académico, profesores, profesoras, de todas las tendencias ideológicas, de derecha y de izquierda, a los decanos, a los rectores, pero también al equipo de limpieza, materialistas, humanistas, de la antroposofía, masones, científicos, todos, sin excepción, reconocieron su realidad delante de Dios. En nuestra vida
de ellos se dieron cuenta, en nuestras vidas, en nuestra gran ciudad, existe un problema más serio y más profundo. Es un problema espiritual. Y este problema espiritual tiene su raíz en nuestra relación con Dios. Y allí necesitamos urgentemente un cambio radical. E hicieron algo que Jonás nunca lo habría esperado. Se arrepintieron. Y no solamente lo hicieron de manera mental, sino que manifestándolo de manera visible, palpable, real. Ayunaron. No dice por cuántos días, pero fue un arrepentimiento radical, profundo, esencial. Nuestra vida, eso es lo que reconocieron, depende plenamente de Dios. Bien, yo creo que fue un acto de arrepentimiento como pocas veces lo hemos visto en las iglesias y en la historia de la iglesia cristiana en general. Y en ese sentido, Nínive es ejemplar. Una ciudad ejemplar. ¿Y qué hace Dios? Dios absuelve, perdona, la absolución. ¡Qué milagro! Al ver Dios lo que hicieron, que se habían convertido de su mal camino. Había un mal camino en Nínive, pero se convirtieron. Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Este versículo es la culminación de todo este relato. Dios perdona. No lleva a cabo la destrucción que había anunciado. Aquí en Nínive se produjo este proceso de total humillación delante de Dios, reconociendo que Dios es Dios y que nosotros somos sus criaturas que dependemos 100% de Él. Y yo diría, no solamente es el versículo más trascendental, sino que también es el versículo más bonito. Dios no quiere destruir, Dios quiere salvar, pero quiere salvar donde haya humillación, reconocimiento de mi estado real delante de Dios. Es interesante que Jesús en el Nuevo Testamento se refiere a este pasaje. Y esa es la aplicación del Nuevo Testamento. Los fariseos y los maestros de la ley le exigen una señal a Jesús. Pero Jesús dice solamente lo siguiente: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen a ustedes a uno más grande que Jonás, a Jesús. Los habitantes de Nínive son ejemplares porque se dieron cuenta de lo que tienen que hacer: humillarse delante del Dios vivo. Escucharon la predicación de Jonás, y todos nosotros podemos y debemos escuchar la predicación de Jesús, porque Jesús es más grande que Jonás y debemos hacerle más caso que a lo que leímos.
¿O debemos que hacerle caso a ambos? Este pasaje del libro de Jonás es una invitación urgente para volvernos a Dios y a Jesús, reconociendo nuestra culpa, mi culpa, pidiéndole perdón, el regalo de su justificación, ya que en él escuchamos a uno que es mucho más que Jonás, que nos invita al arrepentimiento y a poner nuestra confianza en el Dios que nos rescata de la fosa y quien, al acordarse de nosotros, escucha nuestra oración que llega hasta su santo templo. No sigamos a ídolos vanos, abandonando así el amor de Dios. Ofrezcámosle cánticos de gratitud y cumplamos las promesas que le hacemos, ya que nuestra salvación viene del Señor, de Jesucristo. Amén.